A las personas que de verdad crean en mí, crean en Jesucristo, pueden venir aquí a mi casa a tocar. No me manden nada de comida, no, neta. Pregúntenme dónde pueden vivir, de verdad, porque sí es Cristo, pero Cristo no solamente nos alimentó de alimento espiritual, sino de casas, de comida, de todo, de alimento. Todos los que me estén viendo, de verdad, tienen que meterse aquí a una de estas casas de la zona de Puebla, Cholula, anexas, México, Canadá, Perú, varias. Guatemala, Honduras, Venezuela, Inglaterra, Montevideo, España. Ok, hasta ahorita por el momento. Domingo 26 de julio de 2026. Fraccionamiento Fuentes del Camino Real 1, sobre el Circuito Maya, en la Junta Auxiliar de Santiago Momoxpan, municipio de San Pedro Cholula, Puebla. Los vecinos escuchan gritos poco después de la medianoche. Alguien llama a emergencias. Minutos más tarde, una segunda llamada llega desde el mismo domicilio. La hace el propio hombre que, según las primeras diligencias de la Fiscalía General del Estado de Puebla, acaba de matar a golpes a sus dos padres y de herir de gravedad a su hermano de 13 años. Los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula llegan a la vivienda y encuentran a un hombre de aproximadamente 30 años que los recibe en la puerta. No opone resistencia. Los invita a pasar. Antes de que lo esposen, alcanza a decir que Dios quiere que se haga su voluntad. Adentro, dos personas de la tercera edad yacen sin signos vitales. Un adolescente es trasladado de urgencia con código rojo. El hombre queda detenido en el mismo lugar de los hechos. Ese hombre es identificado por las autoridades como Ángel N., de nombre completo Ángel Rodríguez Mora, según distintos medios poblanos, aunque otros registros periodísticos lo vinculan también con el apellido Ponciano, una discrepancia que hasta el cierre de esta nota no ha sido aclarada de forma oficial por la Fiscalía. Era conocido en redes sociales como entrenador personal, especialista en nutrición deportiva y competidor de fisicoculturismo. Algunos allegados lo apodaban el Mamey. Horas antes del ataque, el sábado 25 de julio, publicó en sus historias de Instagram un video en el que aparece con los ojos cubiertos, hablando de manera incoherente, afirmando que Jesucristo o Dios lo habían designado para hacer una limpia en San Pedro Cholula y sus alrededores. Ese material, hoy en poder de la Fiscalía, es una de las piezas centrales de la carpeta de investigación abierta por homicidio calificado en razón de parentesco y por lesiones graves. Hasta aquí, los hechos centrales del caso han sido documentados con relativa uniformidad por más de una decena de medios: El Financiero, Infobae, La Jornada, El Heraldo de México, Posta, Diario Cambio, El Siglo de Torreón, Cuadratín. La cobertura, sin embargo, converge casi en su totalidad hacia una misma lectura, la de un hombre consumido por las drogas y los esteroides, atrapado en un brote místico, cuya tragedia doméstica se explica por el colapso individual de su mente. Es una lectura correcta en lo que afirma e incompleta en lo que omite, porque entre las piezas que sí han sido reveladas por la propia prensa, sin que nadie se detenga a unirlas, hay una que apunta en una dirección distinta: 15 días antes de matar a sus padres. Ángel N. había salido de un centro de rehabilitación de adicciones, y ese dato, repetido como anécdota biográfica en casi todas las notas, no ha sido investigado como lo que en realidad es: el posible punto de fractura de un sistema que en Puebla lleva años funcionando sin control verificable. La reconstrucción cronológica de los meses previos al crimen permite fijar ese punto de fractura con precisión razonable. En mayo de 2026, Ángel Rodríguez Mora se inscribió en el certamen Mr. Fitness Puebla, uno de los torneos locales de fisicoculturismo de mayor visibilidad en el estado. Fue descalificado tras dar positivo por dopaje. Personas cercanas a él, citadas por Diario Cambio, señalan que ese episodio representó un golpe severo para su estabilidad emocional y marcó el inicio de una conducta cada vez más errática. El gimnasio donde trabajaba como entrenador, identificado como Boom Boom,
le exigió someterse a exámenes toxicológicos internos después del escándalo público. Al reprobarlos o al negarse a dejar el consumo de anabólicos, fue despedido. En paralelo a ese deterioro profesional, la familia ya enfrentaba otro problema: la adicción de Ángel al cristal, metanfetamina de bajo costo y alta disponibilidad en la zona metropolitana de Puebla. Sus propios padres, según las líneas de investigación de la Fiscalía y testimonios de allegados recogidos por distintos medios, decidieron internarlo en un centro de rehabilitación con apoyo del personal del gimnasio que acababa de despedirlo. Esa decisión, tomada por dos personas que buscaban ayuda para su hijo, es la misma que terminaría costándoles la vida. El nombre oficial del centro donde Ángel Rodríguez Mora fue internado no ha sido confirmado por la Fiscalía General del Estado de Puebla ni por la Secretaría de Salud Estatal en ningún comunicado público hasta la fecha de este texto. Lo único que existe son referencias extraoficiales. Diario Cambio, citando a personas cercanas a la familia, ubica el centro en la zona de San Felipe Hueyotlipan, dentro del propio municipio de San Pedro Cholula. Según esas mismas fuentes, Ángel permaneció internado varios meses, participó en actividades grupales, oraciones y dinámicas junto a otros internos. Y en algún momento, no precisado públicamente, protagonizó un episodio de violencia contra un custodio del lugar que le permitió escapar antes de concluir su tratamiento. De ahí saldría, según la reconstrucción periodística disponible, aproximadamente 15 días antes de la madrugada del 26 de julio, es decir, alrededor del 11 de julio de 2026. Ninguna nota publicada hasta ahora explica qué ocurrió entre esa fuga y el crimen. Ninguna explica si el centro de rehabilitación notificó a la familia, a las autoridades sanitarias o a la fiscalía sobre la salida no autorizada de un paciente con antecedentes de violencia y con un cuadro, según testigos citados por Diario Cambio, de psicosis grave manifestada en comportamientos agresivos ante la falta de droga. Ninguna nota indaga si ese centro contaba con licencia sanitaria vigente, si estaba registrado ante la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Puebla, o si operaba, como ocurre con un número históricamente indeterminado de anexos en el Estado, al margen de cualquier padrón oficial. La pregunta no es menor. Es, de hecho, la pregunta que separa una tragedia individual de un problema estructural. Los datos existen y son públicos, aunque dispersos. De acuerdo con información de la propia Secretaría de Salud del Estado de Puebla, retomada por Cuadratín en mayo de 2026, el padrón oficial contabilizaba 246 anexos en el estado durante 2025. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Francisco Sánchez González, reconoció en ese mismo periodo que un número no determinado de esos centros opera en la clandestinidad, es decir, fuera de cualquier padrón, cualquier verificación sanitaria y cualquier protocolo de supervisión. Entre 2022 y 2025, según cifras oficiales recopiladas por ese mismo medio, se clausuraron en total 44 anexos por irregularidades, 32 en 2022, 1 en 2023, 4 en 2024 y 5 en 2025. La aritmética es elemental. Si el padrón reconocido asciende a 246 centros y solo 44 han sido clausurados en 4 años, una fracción que ni siquiera alcanza el 20% del total registrado, sin contar los que jamás llegaron a registrarse, la vigilancia estatal sobre estos espacios ha sido, en el mejor de los casos, marginal. En el mismo reportaje se documenta que, desde 2022, al menos 20 personas han muerto dentro de anexos o centros de rehabilitación en Puebla, por causas que van del homicidio a la negligencia médica, pasando por golpizas, suicidios y agresiones entre internos. A esto se suma un dato de contexto que rara vez se menciona junto al anterior. Un año antes de este crimen, en mayo de 2025, la propia Secretaría de Seguridad Pública de Puebla había anunciado su intención de sumarse a una estrategia de regulación de anexos. Para mayo de 2026, 2 meses antes de que Ángel Rodríguez Mora fuera detenido por matar a sus padres, esa estrategia seguía, según la misma fuente oficial, en fase de análisis.
no se había traducido en un solo protocolo verificable de supervisión, notificación de incidentes o seguimiento de pacientes de alto riesgo. El marco normativo nacional existe desde hace más de 2 décadas. La norma oficial mexicana, NOM 028 SSA 2999, establece los procedimientos y criterios para la atención integral de las adicciones y es de observancia obligatoria para cualquier establecimiento público, social o privado que realice actividades de tratamiento, rehabilitación o reinserción social en territorio mexicano. Su existencia en el papel contrasta con la reiterada evidencia, documentada estado por estado, Puebla, Michoacán, Tamaulipas, Jalisco, San Luis Potosí, de que la mayoría de los llamados anexos opera sin cumplirla, sin que ninguna autoridad estatal haya logrado, hasta ahora, revertir esa proporción. Puesta en esos términos, la historia de Ángel Rodríguez Mora deja de ser exclusivamente la historia de un hombre que combinó cristal y esteroides hasta perder contacto con la realidad. Se convierte también en la historia de una familia que, al identificar el problema y buscar ayuda institucional dentro de los cauces disponibles, entregó a su hijo a un sistema que, de acuerdo con los propios datos oficiales del estado donde ocurrieron los hechos, clausura en promedio menos de un anexo irregular por mes, mientras admite abiertamente que desconoce cuántos operan sin ningún tipo de registro. Si el centro donde estuvo internado Ángel operaba dentro de ese padrón formal o fuera de él es, a la fecha, una pregunta sin respuesta pública. Pero la pregunta misma, el hecho de que 13 días después del crimen, ningún comunicado oficial haya siquiera identificado el nombre del establecimiento, es, en sí misma, una segunda pieza del rompecabezas. La opacidad no comienza con el crimen, comienza antes, en la ausencia de un registro accesible que permita a cualquier autoridad o a cualquier periodista rastrear qué ocurrió dentro de esas 4 paredes durante los meses en que un hombre con antecedentes de violencia estuvo confinado en ellas. La secuencia de eventos disponible, reconstruida a partir de fuentes cercanas a la familia y no de un expediente oficial abierto al escrutinio público, describe un patrón que se repite en buena parte de los casos documentados de violencia asociada a anexos en México. El paciente ingresa por decisión de terceros, generalmente familiares desesperados. El centro no cuenta necesariamente con personal médico o psiquiátrico certificado para el manejo de cuadros de psicosis inducida por sustancias. El control de los internos recae en custodios sin formación clínica, y cuando ocurre un incidente de fuga o de violencia interna, no existe obligación verificable de notificarlo a una autoridad sanitaria o de seguridad pública. La norma oficial mexicana NOM-2H exige procedimientos documentados de atención al paciente y manejo clínico, pero su cumplimiento depende de un aparato de verificación, estatal y federal, que, según reconocen las propias autoridades de Puebla citadas en la prensa local, no da abasto ni siquiera para mantener actualizado el padrón de centros existentes, mucho menos para auditar sus protocolos internos de contención y notificación de incidentes. El 27 de julio, un día después del crimen, la Fiscalía General del Estado de Puebla ordenó peritajes psiquiátricos para determinar el estado mental de Ángel Rodríguez Mora al momento de los hechos y definir su situación jurídica. Es un paso procesal correcto y necesario. Pero el resultado de esos peritajes, cualquiera que sea, no debería agotar la investigación. Si los especialistas determinan que el detenido actuó bajo un brote psicótico severo, el sistema de justicia penal mexicano contempla la figura de la inimputabilidad. El sujeto no sería juzgado como un delincuente común, sino sometido a un procedimiento especial en el que el Ministerio Público debe demostrar, igualmente, mediante pruebas científicas, que cometió los hechos que se le imputan. De confirmarse la inimputabilidad, el destino de Ángel no sería una prisión común, sino una medida de seguridad de internamiento, posiblemente en un hospital psiquiátrico penitenciario, por un periodo que podría extenderse tanto como la pena máxima aplicable al delito, hasta 60 años en un caso de doble parricidio, sujeta a revisiones médicas periódicas.
Existe, sin embargo, una salida distinta para la Fiscalía, la figura conocida en derecho penal como actio libera in causa, que permite descartar la inimputabilidad si se acredita que el propio sujeto provocó voluntariamente el estado de trastorno mental mediante el consumo consciente de sustancias que, a sabiendas, lo volvían peligroso. En ese escenario, Ángel enfrentaría el rigor pleno de la ley penal común. Cualquiera que sea el desenlace judicial para el acusado, hay una segunda vía de responsabilidad que ningún peritaje psiquiátrico está diseñado para explorar, la del centro de rehabilitación del que escapó 15 días antes de matar a sus padres. Un peritaje psiquiátrico responde a la pregunta de si Ángel comprendía la ilicitud de sus actos. No responde a la pregunta de si el establecimiento que lo tuvo bajo su cuidado, cobrando presumiblemente una cuota a la familia por ese servicio, cumplió con algún protocolo mínimo de contención, de personal capacitado, de comunicación de incidentes graves. No responde si, al escapar tras agredir a un custodio, existía la obligación legal de informar a la familia o a alguna autoridad sobre el riesgo que representaba un paciente con antecedentes de violencia y consumo activo de estimulantes. En ausencia de esa notificación, o en ausencia de evidencia pública de que existió, los padres de Ángel pasaron sus últimos 15 días de vida sin saber, o sabiendo solo de manera parcial, que su hijo había abandonado por la fuerza el único mecanismo de contención que habían logrado activar. Este vacío no es privativo del caso de San Pedro Cholula. Es, según la evidencia documental recopilada en distintos estados del país, la norma antes que la excepción. En Michoacán, la propia Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ha reconocido públicamente que, de un padrón de 500 centros, la mitad presenta irregularidades, hacinamiento, falta de cloración del agua, debilidades severas en los protocolos de atención a la salud mental. En Tamaulipas, de acuerdo con la Secretaría de Salud Estatal, solo 18 centros cuentan con permiso vigente de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, mientras un número no precisado de anexos clandestinos cambia de domicilio de un momento a otro para evadir su localización. En el Estado de México, una investigación periodística documentó la operación de redes como Fraternidad Hombres Preparados, que promociona en redes sociales anexos sin registro ante ninguna autoridad sanitaria ni ante la Comisión Nacional contra las Adicciones, pese a incendios y muertes ya documentadas en al menos una de sus sedes. El patrón se repite con variaciones menores de un estado a otro. Existe una norma federal, existe un padrón oficial siempre menor a la realidad, y existe una capacidad de verificación estatal que ningún gobierno ha logrado o decidido igualar al tamaño del problema. Puebla no es la excepción a ese patrón, es, con sus propios números, una de sus expresiones más documentadas. 20 muertes en anexos desde 2022, 246 centros registrados en 2025. 44 clausuras en 4 años. Una estrategia de regulación estatal anunciada en 2025 que, 14 meses después, seguía sin traducirse en un solo mecanismo operativo de verificación. Y ahora, un caso más. 2 adultos muertos a golpes, un adolescente de 13 años debatiéndose entre la vida y la muerte, y un hombre detenido que, según todas las fuentes disponibles, había escapado de un anexo poblano 15 días antes, sin que hasta la fecha ninguna autoridad haya explicado públicamente cómo ocurrió esa fuga ni por qué no derivó en ninguna alerta hacia la familia que lo había internado buscando protegerlo y protegerse. Hay todavía una tercera pieza que la cobertura ha mencionado casi al margen, sin integrarla al resto del expediente. Según líneas de investigación de la propia Fiscalía General del Estado de Puebla, existe un historial de violencia intrafamiliar documentado meses antes del crimen, es decir, el episodio del 26 de julio no habría sido el primero en el que Ángel representó un riesgo físico para sus padres o su hermano menor, sino la culminación de un patrón previamente conocido, al menos en parte, dentro del propio núcleo familiar. Ese antecedente, de confirmarse en la carpeta de investigación, vuelve más relevante todavía la pregunta sobre el seguimiento posterior a su internamiento.
Si ya existía un registro de violencia doméstica antes de que la familia decidiera recurrir a un anexo, cabía esperar que el centro receptor extremara y no relajara sus protocolos de contención y de comunicación de riesgo al momento del egreso o la fuga del paciente. El hermano menor, de 13 años, permanece hospitalizado bajo pronóstico reservado. De acuerdo con los reportes médicos más recientes disponibles hasta el cierre de esta nota, su testimonio, cuando su estado lo permita, será determinante no solo para acreditar la mecánica de los hechos del 26 de julio, sino eventualmente para reconstruir qué sabía la familia, y qué no, sobre la condición de su hermano en los días posteriores a su fuga del centro de rehabilitación. Queda, además, una vía de responsabilidad que el proceso penal contra Ángel Rodríguez Mora no está en condiciones de resolver por sí solo, la responsabilidad civil y administrativa del establecimiento que lo tuvo bajo resguardo. La legislación sanitaria mexicana permite, en teoría, fincar responsabilidades contra centros de tratamiento que operen sin licencia o que incumplan los protocolos exigidos por la NOM-028 cuando ese incumplimiento deriva en un daño a terceros. En la práctica, la revisión de casos similares en otros estados, Michoacán, Tamaulipas, el Estado de México, muestra que ese tipo de responsabilidad rara vez se investiga con el mismo despliegue institucional que se destina a perseguir al paciente que, tras egresar o escapar, comete un delito. El expediente de Ángel Rodríguez Mora podría convertirse, si la Fiscalía Poblana decide ampliar sus líneas de investigación más allá del propio acusado, en el primer caso de esta ola reciente de violencia asociada a anexos en Puebla, en el que se documente formalmente si el centro receptor cumplió o no con las obligaciones que la ley le impone. Hasta ahora, ningún comunicado oficial sugiere que esa línea de investigación exista. La pregunta que ningún comunicado oficial ha respondido y que ninguna cobertura hasta ahora ha planteado con la misma insistencia con la que se ha explorado el historial de dopaje o el contenido místico de sus videos, es simple y verificable. ¿Qué centro de rehabilitación internó a Ángel Rodríguez Mora? ¿Bajo qué licencia sanitaria operaba? ¿Qué protocolo siguió al momento de su fuga y a quién, si a alguien, se le notificó? Mientras esa pregunta permanezca sin respuesta, el caso de San Pedro Cholula seguirá siendo contado como la historia de un hombre que enloqueció por las drogas. Y seguirá sin ser contado, con la misma exactitud documental. Como lo que también es, la historia de un sistema estatal de tratamiento de adicciones que, de acuerdo con sus propios registros, no ha logrado saber cuántos centros existen, cuántos de ellos cumplen la norma, y qué ocurre exactamente dentro de aquellos por los que deciden no preguntar hasta que alguien muere fuera de sus muros.